Muchas gracias por la presentación, Elizabeth, y un saludo a Juan Carlos por la iniciativa de esta asociación que yo creo que va a cumplir sus objetivos. Y nada, estamos prestos a colaborar con ellos y que sea un éxito siempre todo el año para ustedes. Mira, durante estos 20 minutos a 30 minutos vamos a conversar sobre nuevas terapias inyectables no insulínicas en diabetes. Cuando uno habla de nuevas terapias, uno pues habla de que es algo novedoso de los últimos 6 meses, durante el último año. Y esto es que los inyectables, uno pensaría que solamente hay las insulinas como para controlar la diabetes. Y durante los últimos años hemos aprendido que no existe solamente inyectables como insulina para manejar la glucosa, sino vamos a ver que hay otro tipo de fármacos. Estos son mis conflictos actuales de interés. Y esta es la agenda que vamos a tocar. Para entender estos fármacos que son inyectables y que no son insulínicos, vamos a tener que conversar primero del efecto incretina, unas pequeñas láminas sobre el tema. Vamos a tocar en qué difiere dulaglutide y estas palabras que es el GLP-1, que quiere decir péptido parecido a glucagón, tipo 1, y vamos a ver qué es dulaglutide. ¿Cuáles son los programas de desarrollo clínico de dulaglutida? Y vamos a ver los estudios más importantes que se han desarrollado, como son los estudios AWARD, y un estudio con respecto a protección cardiovascular y lo que quiere, hoy día pues estamos en boga en diabetes, lo que es protección cardiovascular, el estudio REWIND. ¿Y qué lugar ocupa estos nuevos medicamentos, los análogos de GLP-1 en la historia natural de la diabetes tipo 2? Y qué interesante nos puede traer dulaglutide como medicamento en estas épocas. Entonces, cuando uno habla de efecto incretina, uno se va a recordar que, por ejemplo, esto es un estudio muy explicado en muchas charlas donde hablan qué diferencia existe entre aplicar glucosa por la vena y glucosa por la vía oral. Cuando uno ve estas curvas, uno puede analizar que la glucosa plasmática, cuando uno tiene aquí por la vía oral, por la vía intravenosa, vean ustedes, vemos la glucosa se mantiene normal en un control sano, pero en el diabético inmediatamente se eleva la glucosa. ¿Correcto? ¿Y qué pasa con los niveles de insulina en el control sano? Se eleva, tienes un pico, después vuelve a caer, pero es muy pequeñito. Y con respecto a lo que es en el diabético tipo 2, también la expresión o la subida de esta insulina es muy pequeña. Pero cuando uno aplica la glucosa por vía oral, y ustedes ven acá esta carga de glucosa en el control sano, los niveles de glucosa se siguen manteniendo en forma normal, ¿correcto? Pero miren los niveles de insulina. Los niveles de insulina se incrementan en forma muy importante cuando la glucosa es por vía oral. Igualmente, en el diabético que ustedes vieron, le damos la glucosa oral, los niveles de glucosa plasmática suben, y cuando le damos la glucosa por vía oral, miren la curva de diferencia que existe entre la aplicación de glucosa intravenosa y la glucosa oral. Y miren la área debajo de la curva. El área debajo de la curva es totalmente diferente en una persona que recibe la glucosa por vía oral que intravenosa. ¿Qué es lo que sucede? El intestino produce ciertas sustancias que son llamadas como incretinas y que permiten mayor liberación de insulina. Y a la vez, los diabéticos pueden producir un poquito más, pero esta área debajo de la curva es mucho menor, como pueden observar aquí. Por lo tanto, tiene un deterioro de la producción de esta sustancia que se llama incretina. Estas incretinas, como vamos a ver, es en este caso el análogo de GLP-1, el péptido parecido a glucagón tipo 1, y vemos que hay dos tipos de incretinas. Vamos a ver que la que tiene un efecto de duración muy corto, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIP, que se produce en las células K del yeyuno, que tiene una composición de 42 aminoácidos, y la que vamos a hablar el día de hoy son aquellas que se producen en las células del ilio y del colon, la cual es un péptido, que es el péptido parecido a glucagón tipo 1, y el cual también tiene un metabolito que es el que ustedes ven aquí abajo. Ustedes pueden observar que estas se producen a nivel de las células L.
tienen un efecto donde estas moléculas tienen un efecto de duración que no es muy largo, probablemente duran 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque existe una enzima, van a recordar que es la dipeptidasa tipo 4, que las metaboliza en forma muy rápida. Esto sucede cada vez que ingerimos un alimento. Cada vez que ingerimos un alimento, nosotros tenemos macronutrientes, que son carbohidratos, y estos carbohidratos y algo de grasas llegan hacia el intestino, llegan a las células de hígado, a las células L, y estas células L van sobre el páncreas produciendo GLP-1, y este GLP-1 van a permitir a nivel del páncreas producir insulina, y esta insulina actúa a nivel periférico. Pero no solamente es este efecto, sino también que potencia o disminuye la acción del glucagón, una hormona contrarreguladora que es producida en el páncreas y que permite reducir la producción hepática de glucosa si es que uno frena el glucagón. También podemos retrasar el vaciamiento gástrico y también tiene un efecto sobre la saciedad. Se habla de los famosos efectos pleiotrópicos de las incretinas, del GLP-1. Entonces, resulta interesante observar una molécula que no solamente permite la producción de insulina, sino también tiene un efecto a nivel del músculo, a nivel hepático, a nivel de la saciedad y a nivel del vaciamiento gástrico. Y los diabéticos tipo 2 y los intolerantes a la glucosa, su área debajo de la curva se encuentra disminuida comparado a los sujetos sanos, como ven en la curva azul en esta lámina. Entonces, esta es una de las causales o de los efectos disfuncionales en la diabetes tipo 2. El famoso octeto de Fronzo que mostraba que la falla en la diabetes tipo 2 no solamente se debe a un efecto en la producción de insulina, se debe también a un efecto en la producción hepática de glucosa, en la lipólisis, en una insulinoresistencia periférica, se debe también a un problema de disfunción de neurotransmisores en el centro del apetito, hiperfunción de células alfa productoras de glucagón, reabsorción tubular de glucosa y falla de célula beta en la producción de insulina, pero también tenemos un defecto que es en la disfunción de incretinas y en la hiperfunción de células alfa que se da en los diabéticos tipo 2. Como ven ustedes, esto es algo que pues, uno plantea, este puede ser un mecanismo para la mejoría en los diabéticos tipo 2, regular esta disfunción de incretinas. Y la pregunta y la respuesta es sí. Porque la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia en el uso de un análogo de GLP-1? Pues cuando uno ha llevado la residencia, pues siempre por algunas limitaciones, ya sea del sistema o de costo, pues hemos tenido muy poca experiencia hasta que salimos a trabajar probablemente en la parte privada o en la parte de seguros, de prestación de servicios. Empezamos a tener experiencia en moléculas de este tipo. Y sabemos que tenemos, en el mercado peruano tenemos liraglutide y tenemos dulaglutida, y también existe lixesenatide, la cual no la tenemos en el Perú. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen experiencia en dulaglutida? ¿Cuál es la diferencia entre dulaglutida y otros análogos de GLP-1, si verdaderamente hay una diferencia? Entonces, es interesante ver que hoy día tenemos una molécula que es diseñada en base al aprendizaje de la diabetes tipo 2. O sea, vamos a ver que va a actuar con respecto, incrementando la producción de insulina, como es una GLP-1, va a actuar sobre los receptores de GLP-1 a nivel del páncreas, va a mejorar a nivel del tejido gástrico, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de las células alfa. Entonces, lo interesante es que esta molécula puede aplicarse una vez por semana. ¿Se imaginan ustedes que siempre estábamos aplicando o tomando tabletas 2 o 3 veces al día o inyectando insulina una vez o 2 veces al día? Cuando cambian la formulación, dicen, hay medicamentos que se pueden aplicar una vez por semana. Y esto se logra removiendo y reemplazando la alanina en la posición 8 por glicina, y esto resiste la degradación del DPP-4, el que metaboliza el GLP-1. Entonces se vuelve resistente a la degradación por el DPP-4. Se fusionan dos análogos de GLP-1 en la porción FC
del anticuerpo IgG4 del receptor y disminuye la depuración renal y prolonga la actividad del GLP-1. Se insertan secuencias conectoras de aminoácidos optimizadas para mejorar la unión de receptora de GLP-1. Entonces, ustedes pueden observar aquí cómo se ha reconstituido y se ha modificado y la solubilidad de esta molécula que se da a través de este aplicativo, pues vamos a ver que permite durar durante una semana en el paciente con diabetes tipo 2. Se elimina la necesidad de reconstitución y se administra a través simplemente de una aguja calibre 29G. Por lo tanto, en forma interesante, es una molécula de vida media de actividad biológica prolongada de 7 días, no se depura a nivel renal y no requiere reconstitución. Y los estudios de fase 2 y fase 3 demostraron bajo potencial inmunogénico, o sea, no hay un incremento antigénico, lo cual permite que haya una estabilidad en el tiempo en la dosis de estos fármacos. Y por eso hay estudios con dulaglutide. Entonces, cuando hay estudios con monoterapia, terapia dual, terapia triple y estrategias más complejas con insulina, y uno tiene que evaluar que uno tiene que compararse. Entonces, los estudios AWARD es una serie de estudios que han sido hechos en comparación con otros fármacos. Y eso quiere decir que se ha comparado con metformina, con sitagliptina, con liraglutide un cabeza a cabeza, comparado con placebo en adición a sulfonilurea, en comparación a metformina más glitazona, adición con metformina y glargina y sulfonilurea, comparado con glargina y insulina lisproprandial con o sin metformina, y ambos con insulina lisproprandial y con insulina glargina con o sin metformina. Si ustedes ven, una gran variedad de estudios con diferentes comparaciones, y esto es muy interesante porque a veces solamente observamos que se compara con un solo grupo de fármacos. Este estudio llevó a la comparación con los diversos fármacos. También se observó que se hizo el estudio AWARD-10, que está en proyecto, que es el estudio que se dulaglutide añadida de CGLT2. No voy a hablar nada de esto, pero podemos especular muchas cosas con toda la combinación de estos dos buenos fármacos. Vamos a conversar también sobre REWIND y el estudio de desenlaces cardiovasculares con dulaglutide. Por lo tanto, ¿qué es lo que se observó en todos los estudios AWARD? Primero, ustedes pueden ver la barra en plomo y vemos acá el descenso de hemoglobina glicosilada en la diversidad de los estudios. En plomo tenemos la dosis de 1.5 miligramos, en verde la dosis de 0.75 miligramos y en plomo vemos el comparador y en azul el placebo. Si ustedes pueden ver, mientras la dosis es más alta de dulaglutide, ya sea con monoterapia o terapia combinada con cualquier combinación, el impacto de glicosilada va de 0.78 acá como monoterapia hasta de 1.10 hasta 1.6 con terapia combinada. Y esto es muy interesante porque muchas veces la eficacia resulta un factor muy importante para el manejo de un fármaco para diabetes. No dudar que la dosis de 0.75 también resulta siendo eficaz porque la glicosilada también baja un promedio de 1, 1.5, 1.3 dependiendo de la combinación. Entonces, éxito en bajar la hemoglobina glicosilada. Los diversos estudios que ustedes observan aquí, el objetivo de llegar a una hemoglobina glicosilada debajo de 7%, como ven aquí, es bastante alto. Si uno recuerda, por ejemplo, yo recuerdo siempre la data del Ministerio de Salud, ¿qué porcentaje de los pacientes del ministerio llegan al objetivo terapéutico de una glicosilada debajo de 7? Y la respuesta es aproximadamente entre 32 y 33% de los pacientes tratados. Y en muchas poblaciones se parece 33, 35, 30, 28, 40% en algunas mejores series. Pero cuando vemos los estudios ensayos clínicos controlados, vemos que
el objetivo llegan 62, 58, 68, 78, 53, 68. La mayoría de estudios están cerca del 60% y muchos de ellos por encima del 60% del control de la glicosilada, por debajo del 7% cuando se usa dulaglutide en 1.5 miligramos y a la vez cuando se usa también 0.75 miligramos, comparados con el comparador. Es interesante ver también cómo con liraglutide, acá no dejamos ver acá 68-68, el estudio AWARD 6, que es el comparativo o el análogo de GLP-1 contra otro análogo de GLP-1. Con respecto al beneficio de lo que corresponde a lo que es el peso, es interesante observar que siempre estamos buscando que si el inyectable, la insulina, la sulfonilurea me incrementa de peso. Estos estudios en combinación de monoterapia asociado a metformina, pioglitazona, sulfonilurias, recuerden que dos drogas que aumentan de peso son la pioglitazona y las sulfonilurias. Y cuando se hace el estudio comparativo, el estudio de monoterapia 2.29 kilogramos con metformina 3 kilogramos por medio de pérdida de peso, el estudio el 6 con metformina 2.9 y 3.6 kilogramos de peso, y el pioglitazona, los pacientes perdieron 1.3 kilogramos. Y el grupo que estaba comparado sulfonilurias y usando metformina, 1.87 kilogramos perdieron. Es interesante que hay un efecto sobre el peso. Y si ustedes ven en todos los ensayos con dulaglutide, este análogo de GLP-1, los pacientes pierden peso, promedio entre 1 hasta 3 kilos de peso. Entonces, vemos su efecto probablemente en la saciedad, su efecto en el vaciamiento gástrico y el estudio con insulina también. Esto es interesante porque con el estudio cuando se mezcló dulaglutida y se usaba con insulina lispro más metformina, también perdieron peso 0.87 kilogramos. Entonces, si uno ve el espectro, ustedes han escuchado que esta molécula es eficaz, tiene un efecto de combinación con todas las otras drogas, tiene a la vez también una condición de poder bajar de peso dentro del concepto también de la combinación con otros fármacos. ¿Qué condición le da si estos pacientes pueden ser usados con otros fármacos? Sabiendo que entre las drogas más eficaces tenemos a la insulina basal, la insulina bifásica, y vemos cómo el análogo de GLP-1 tiene impacto en el control de hemoglobina glicosilada muy parecido a insulina basal, un poco superior con insulina bifásica. Y esto uno tiene que observar porque siempre cuando uno maneja diabetes tipo 2, a uno le busca pegar bien desde un inicio porque el bajar la glicosilada va a importar mucho para bajar la glucotoxicidad y llegar al objetivo de la glicosilada de 7%. Entonces, acá les traigo un caso, una situación más que frecuente en nuestros diabéticos tipo 2. Muchos de sus pacientes usan metformina y sulfonilurias a dosis máxima. Muchos de sus pacientes están usando glimepirida o glibenclamida a dosis altas. Les comento que en muchos países ya la glibenclamida está proscrita, pero por condiciones todavía de regulación aquí aún la tenemos. Y miren este caso, el paciente tiene glicosilada 8.5%. ¿Y qué pasa cuando la glucosa en ayunas está por encima de 130 y postprandial encima de 180? El paciente no está catabólico y este paciente, a muchos se les ocurriría plantearles insulina como inyectable porque, bueno, el paciente ya llegó a las dosis máximas de sulfonilurias, metformina, glicosilada, y recuerden que las guías de diabetes de la Asociación Americana plantea que cuando uno ya quiere pasar al inyectable hay que reducir las dosis de sulfonilurias al 50%. Entonces, en este caso clínico, yo puedo agregar un tercer agente oral, es una opción, puedo agregar una insulina basal o puedo agregar un análogo de GLP-1. Y cuando uno plantea, ¿cuál es la opción para ustedes la más adecuada? Y cuando uno observa los grupos de fármacos que yo les podría plantear, por ejemplo, en vía oral, el paciente está usando metformina, sulfonilurias,
y voy a plantear el uso de glitazonas. En el Perú todavía tenemos pioglitazona. En forma no tan, ya creo que está restringida y hay muy poca. El impacto de bajar glicosilada 1.1%, pero el incremento de peso 1.8% y el problema de los edemas, como siempre asociados a tiazolidionas, en este caso pioglitazona. Puedo usar un inhibidor de DPP4, pero con una eficacia de glicosilada bajar 0.6% y el peso neutro y la presión arterial sistólica neutra. O puedo usar un CGLT2, que puede bajar la glicosilada un 0.6%, bajar 2 kilogramos de peso y disminuir la presión arterial sistólica en 2.1 milímetros de mercurio, lo cual también es interesante en este grupo de drogas. Ahora, pero hay un punto. Este paciente tiene 8.5% de glicosilada y muchos de sus pacientes están por encima de ello. Por lo tanto, si yo bajo 0.6% de glicosilada, me voy a quedar muy corto. Probablemente con insulina pueda bajar más de 1% de glicosilada. Y es una buena opción, pero el problema va a ser el efecto en el peso y el mayor riesgo de hipoglicemia. Y no hay duda que siempre recordarles que es la ideal ante un estado catabólico, donde el paciente está descompensado con glicosiladas por encima de 10%, está polidípsico, poliúrico, ese paciente debe iniciarse insulina. Pero también es interesante recordar hoy día y plantearles que yo puedo agregar un análogo de GLP-1 y evaluar su alta eficacia que produce una caída de glicosilada más de 1%, y tiene bastante seguridad porque tiene un mínimo riesgo de hipoglicemia. ¿Y cuál es la conveniencia? Que se puede usar en este caso semanal y la simplicidad es que él no necesita reconstitución, en este caso dulaglutida. Entonces, tiene varias opciones, varias elecciones, pero también tenemos que evaluar si este fármaco, para el caso anterior, resulta siendo algo importante. Entonces, observemos. Observemos que las guías actuales nos plantean, cuando uno plantea análogo de GLP-1, la eficacia es alta, como sulfonilureas, tiaglitazonas, pero su eficacia es alta, pero de bajo riesgo de hipoglicemia, pierden peso, el efecto gastrointestinal que es de corto tiempo, pero de alto costo. Pero yo creo que uno tiene que evaluar siempre y darle la posibilidad al paciente de usar este tipo de fármacos. Y si uno les plantea y comparamos con insulina, que es el mejor comparador de inyectable, y en este caso glargina, vamos a repasar algunas láminas del estudio AGUAR-2, que es un estudio abierto a comparador activo doble ciego, donde ustedes pueden ver que los grupos de pacientes estaban con metformina glimepirida, y a un brazo se le asigna dulaglutida 1.5, a otro brazo se le asigna 0.75 y a otro brazo se le asigna insulina glargina. Objetivo durante las 52 semanas llegar a la mejor glicosilada, ¿correcto? Entonces, cuando uno observa esto, vean el porcentaje o la dosis promedio de glimepirida que usan los pacientes, 6 miligramos, 6 miligramos, 6 miligramos en los tres grupos. La dosis promedio 2.000, más de 2.000 miligramos de glimepirida. Y a los grupos se les agrega, pues, 200 pacientes por cada brazo, edad promedio 56 años, los pacientes tienen obesidad de primer grado, y la glicosilada promedio de inicio 8.2, 8.1, 8.1%. ¿Qué es lo que se observa? El cambio de la glicosilada a la semana 52 baja hasta 1.08 de glicosilada en el grupo que usaba dulaglutida de 1.5 miligramos, con 0.75 dulaglutide, miren ustedes cómo puede bajar 0.76 y con insulina 0.63. Y esto que se empezó a titular la insulina, y empezaron a ver también qué proporción de los pacientes pudieron bajar la meta de glicosilada debajo de 7%. A las 52 semanas, dulaglutide con 1.5 en forma semanal, el 53%, y a las 78 semanas se mantuvo un 49% con una glicosilada debajo de 7%, comparado con el grupo de insulina que fue el 31%. Entonces, interesante también que el grupo logró una pérdida de peso 1.87 kilogramos,
versus el grupo que usaba insulina, 1.44 kilos incrementó el peso. Y con respecto a la importancia de titular dosis, eso también es una condición porque acuérdense que cuando uno titula dosis le toma tiempo, visitas al médico para llegar a la dosis adecuada. Vean con dulaglutide, verdaderamente la reducción de la glucosa plasmática es mayor desde el inicio a las 2 semanas desde que se usa, y con Dula el 27 y con la Larguina 22 a las 2 semanas. O sea, necesito más tiempo para ir titulando la Larguina. Pero eso quiere decir que en el tiempo corto de uso de dulaglutide, uno puede manejar muy pronto el efecto de la glucosa y es interesante evaluar que la glucosa cae rápidamente. Entonces, la seguridad del medicamento está bien porque la hipoglicemia, ustedes pueden ver acá el riesgo de hipoglicemia. Acuérdense que estos están sulfonilurias más metformina. Y el riesgo de hipoglicemia fue 5.2, 4.8 pacientes. Y ustedes ven acá el grupo de glargina con sulfonilurias. Es importante ver cómo se posiciona como un problema de hipoglicemia mayor en el grupo que usa dulaglutide con sulfonilurias y metformina. Entonces, la hipoglicemia está reportada más en el grupo de insulina con sulfonilurias. Con respecto a los efectos adversos, es interesante evaluar que menos del 5% lo presentaron, pero siempre cuando nosotros hemos visto, le damos la recomendación a los pacientes que el efecto adverso se da sobre todo durante la primera semana. Y lo más frecuente son trastornos gastrointestinales, náuseas, y ya después viene diarrea, y después vómito y dispepsia poco frecuente. Y no hay duda que es dependiente de la dosis. Ustedes observen acá, a mayor dosis, pues el efecto adverso es diferente que con dulaglutide de 0.75. Pero les recuerdo que esto se da durante la primera semana, segunda semana, y el paciente se adapta clínicamente y lo tolera bastante bien el análogo de GLP-1. Entonces vean cómo el perfil de presentación de las náuseas con dulaglutide es bastante alto en las primeras 2 semanas, después cae y después ya el paciente lo tolera sin mayor problemas. Es dependiente de la dosis, no hay duda. Y por lo tanto, esta combinación permite una mayor eficacia en la reducción de hemoglobina glicosilada, mayor proporción de pacientes que llegan a la meta de control, mínimo riesgo de hipoglicemia y pérdida de peso. Y acá yo les comparto mi experiencia personal, porque cuando hemos tenido la oportunidad de las varias veces que hemos usado dulaglutide en la clínica, es espectacular cómo el paciente de alguna manera recupera esa proporción de insulina hasta que hay momentos que el paciente, su dieta hasta sigue siendo un poco irregular y sigue manteniendo los niveles de glucosa. Y esto es glucoso dependiente, y eso es lo interesante de los análogos de GLP-1, porque el paciente va a tener ese efecto de liberación de insulina cada vez que ingiere un alimento. Por lo tanto, no lo predispone a menos riesgo de hipoglicemia. Pero no olvidar que este grupo está con sulfonilurias, y lo cual siempre hay que reducir la dosis de sulfonilurias. Con respecto a los eventos cardiovasculares, como ustedes todos saben, los eventos cardiovasculares en los diabéticos es 3 a 4 veces más frecuente que la gente que no es diabética. Y sobre todo si es mayor de 60 años. Entonces, se plantea que el 32% de los diabéticos representan un grupo de riesgo cardiovascular establecido. Y cuando uno ve los estudios, es muy importante el control de la glicemia para un control de la mortalidad. Pero muchas veces, si ustedes se recuerdan, el estudio UCA-PDS, que durante la primera etapa, en el estudio inicial, el efecto fue neutro con respecto a eventos cardiovasculares. Y recién a lo lapso de 15 años se evaluó el efecto a largo plazo de reducción de evento cardiovascular y de mortalidad en general. O sea, se habló del legado, el famoso legado del control metabólico. O sea, mientras más rápido controles la glicemia, y este es en un tiempo muy, desde que haces el diagnóstico, el legado que dejas hacia atrás, hacia adelante, es verdaderamente importante para reducir los eventos cardiovasculares y la mortalidad en general.
El estudio ACCORD es un estudio que tuvo muchos conceptos con respecto al manejo intensivo de la glicemia, pero fue tan intensivo que la glicosilada cayó por debajo de 6.5%. Y por eso se detuvo el estudio, porque hubo un grupo que aumentó la mortalidad y se relacionó a la hipoglicemia. Y ese estudio fue hecho no con análogos de GLP-1, fue realizado con glitazonas, fue realizado con sulfonilurias, con metformina. El estudio ADVANCE, un efecto neutro, y el VA también neutro, que son asociados, el ADVANCE fue realizado con glicazida, es un estudio con sulfonilurias, pero no hubo protección cardiovascular con el manejo de la diabetes, en este caso con sulfonilurias. Pero el objetivo de llegar a glicosilada importa. Pero ya cuando la FDA promueve la importancia de reducir eventos cardiovasculares y que las nuevas drogas no hagan daño en incrementar el riesgo cardiovascular, dulaglutide plantea el estudio REWIND, y dentro de este estudio, el año pasado, ya hace una recomendación de acuerdo al estudio, ya que mostró superioridad en los eventos MACE, que son aquellos eventos con infarto de miocardio no fatal, accidente de cerebrovascular no fatal y muerte cardiovascular, como puntos objetivo con el estudio REWIND. Este estudio tuvo pacientes mayor de 50 años de edad con evento cardiovascular, hemoglobina glicosilada menor de 9.5% y que estén usando 2 antidiabéticos orales más insulina basal por 3 meses, y se excluyó a los pacientes con un evento coronario o cerebrovascular a los 2 meses previos, o hipoglicemias severas en el último año, o que tuviesen una tasa de filtración glomerular menos de 15. Pero el objetivo era evaluar en el tiempo, comparado con el placebo, la tasa de eventos cardiovasculares. Ustedes pueden ver acá la duración del estudio, 5.4 años, y uno compara con el resto de estudios, el estudio que tuvo mayor duración. Y con respecto a enfermedad cardiovascular previa, 31% de los pacientes. Y con respecto al número de pacientes, 9.901 pacientes, sexo femenino 46% de los pacientes, y la glicosilada promedio 7.3%. Y cuando vemos que los efectos, el MACE, los 3 puntos finales de infarto miocardio no fatal, evento cardiovascular no fatal y muerte cardiovascular, reduce en un 12%. En el lapso de 5.4 años, que es significativo, y esto es interesante ver que los pacientes con dulaglutide tienen un efecto en protección de los eventos MACE, pero cuando uno ve por separado, uno tiene que ver también que el infarto de miocardio no fatal o la muerte cardiovascular y el stroke no fatal estuvieron muy cerca, pero estuvieron en el límite de ser significativos. Pero en conjunto mostraron una reducción del 12%. A la vez, la eficacia en la hemoglobina glicosilada, vean ustedes cómo que estuvo 7.3 promedio, bajaron hasta un 6.5% de glicosilada con el grupo que usaba dulaglutide versus placebo, y la bajada de peso también en forma permanente durante los 5 años que se utilizó el fármaco. Efectos adversos de interés, lo más importante fueron aquellos eventos gastrointestinales, pero muy raro pancreatitis. Ustedes siempre van a preguntar la frecuencia de pancreatitis. Ustedes pueden ver 0.5 y 0.3 placebo. No es significativo. También el famoso cáncer medular de tiroides relacionado a análogos de GLP-1, igual que placebo. Efecto hepático serio negativo, reacciones inmunológicas negativo. Hipoglicemia severa, miren, igual dulaglutide que placebo. Entonces, es una droga bastante segura, y esto al definir que disminuye de manera significativa, yo creo que es importante evaluar que no solamente importa el efecto sobre la glicemia, sino también los nuevos efectos de protección cardiovascular que pueden conferir estas moléculas. ¿Qué papel juega hoy día entonces estas nuevas moléculas? Primero, si yo me aplico algo semanalmente, yo puedo colocarme esto y ustedes pueden observar que
es funcionalmente posible aplicarme una vez por semana un fármaco y que me tenga eficacia, protección cardiovascular. Y cuando uno ve, pues aplicación semanal, aguja insertada, dosis fija, en cualquier momento del día como sin alimento, baja incidencia de hipoglicemia, pérdida de peso asociada, y vemos que la aguja está oculta y no requiere titulación, y el volumen es de 0.5 milímetros y es fácil de usar. Yo creo que yo siempre cuando les coloco a los pacientes un fármaco como estos, el paciente dice, oiga, doctor, ni lo sentí, pero uno tiene que evaluar que es importante que no requiere ajustes ni dependiendo del tamaño de los alimentos ni el contenido de los carbohidratos. Entonces, y se aplica en los mismos lugares que la insulina. Entonces, yo creo que es interesante tener experiencia con este tipo de fármacos porque hasta que no lo usemos, pues verdaderamente no vamos a sentir su verdadero valor. Y yo creo que eso lo vemos con los pacientes, vemos su facilidad de usarlo y tan sencillo que pues es simple y se adapta a la vida de los pacientes y los pacientes a veces ya no lo quieren dejar una vez que lo usan. ¿El paciente tiene predisposición a usar inyectables? La respuesta es no, eso siempre va a quedar bien claro. Pero cuando se les explica claramente que se trata de un dispositivo semanal, están dispuestos a iniciar el tratamiento con dulaglutida del 77%. Y esto es interesante que marca la diferencia cuando la aplicación es semanal. Tasa de éxito de inyección final, 99%, fácil uso. Desean continuar con el uso. No hay duda que eso yo lo veo y los pacientes, sobre todo los que trabajamos con los seguros hoy día, las entidades prestadoras de salud, el paciente recibe el apoyo, bueno, paga su seguro y el paciente viene pues por su aplicación por mensual porque sabe de lo que uno valora el tratamiento y el control adecuado de las glicemias que tiene. Entonces, es interesante también para ir terminando la adherencia al tratamiento. Cuando es una vez a la semana, el tratamiento es mucho mayor. Cualquiera se adhiere a una aplicación semanal que un tratamiento diario. Eso yo creo que es lógico, ¿no? Entonces, cuando uno también compara la dulaglutide versus la exenatide semanal o con el liraglutide, mejor es la aceptación de la adherencia y persistencia con dulaglutide. Para concluir, primero tenemos una eficacia poderosa en reducir glicosilada de entre 1 y 1.2%. Hay una pérdida de peso como beneficio adicional al tratamiento hasta 3 kilos de peso promedio. Experiencia única de aplicación simple. El paciente se adhiere cuando se aplica en forma semanal un análogo de GLP-1 y tenemos ya al final una reducción del riesgo cardiovascular que es muy importante y no es despreciable en pacientes con o sin enfermedad cardiovascular establecida. Muy bien, yo creo que es una molécula interesante de tener experiencia, de usarla, porque yo creo que el beneficio es para el médico y para el paciente, porque eso a nosotros como médicos endocrinólogos nos ha facilitado mucho el tratamiento de la diabetes. Se nos complica menos por el riesgo de hipoglicemia, por los efectos adversos que solamente son náuseas, vómitos durante la primera semana, y el paciente también se adhiere porque verdaderamente pues siente que hay una mejoría de su control metabólico en forma muy importante. Muchas gracias. Si tienen preguntas, con todo gusto.